Buenos días a todos y a todas. Hoy es un día muy especial para nuestro colectivo. Celebramos a nivel mundial el Día del Riñón. Bajo el lema "Aumentar el conocimiento para mejorar el cuidado renal", hoy nos acompaña una profesional donde nos va a explicar un poco esto. Más de 6.700 personas iniciaron diálisis o trasplante en 2020, a nivel nacional, claro. A este crecimiento de la llamada epidemia silenciosa se ha sumado el impacto de la pandemia COVID, con una fuerte repercusión en las personas con enfermedad renal, uno de los colectivos más vulnerables frente a la COVID, y en el inicio de los tratamientos de los nuevos pacientes con insuficiencia renal. La Sociedad Española de Nefrología, junto a pacientes y otras organizaciones, solicita un mayor esfuerzo para potenciar la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica, a través del Plan de Salud Renal Nacional, que recoge medidas y recursos que permitan avanzar en esta línea y mejorar también el tratamiento y la calidad de vida de las personas con patologías renales. A pesar de afectar a una parte cada vez más importante de la población, entre un 10 y un 15%, y tener un gran impacto en la expectativa de supervivencia y calidad de vida de los pacientes, la insuficiencia renal continúa siendo poco conocida para la mayoría de la sociedad. Es un grave problema de salud pública que sigue creciendo y que se conoce como la epidemia silenciosa, porque su diagnóstico suele ser tardío, como la enfermedad, cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas. Los datos sobre la evolución de la enfermedad renal en España reflejan la gravedad de esta situación, con una prevalencia que ha crecido un 30% en la última década. Lo que supone que más de 6.700 personas iniciaron diálisis o trasplante en el 2020, en el año en que se produjo un ligero descenso en el número de personas que le trasplantaron. Total, más de 64.000 personas con insuficiencia renal en nuestro país necesitan un tratamiento que reemplace la función de sus riñones. En Euskadi, los pacientes prevalentes en diálisis en el último año han sido alrededor de unos 900 y unos 150 han sido trasplantados. Por todo ello, seguimos insistiendo en la prevención y fomentar la salud renal debe ser una de las prioridades de la política de salud. Tenemos que evitar que las personas desarrollen enfermedad renal y lleguen a un tratamiento sustitutivo renal como la diálisis o el trasplante, pues tiene un alto impacto en la vida social, laboral, emocional y familiar. Por todo ello es la clave de la educación para la salud renal en colegios, universidades y todo el sistema de salud, mejorando así la calidad asistencial y aumentando el conocimiento en la población general de la enfermedad renal, para mejorar la atención y los cuidados de las personas con enfermedad, sus cuidadores y familias. Bueno, yo luego os daré información tanto de lo que va a hablar la doctora como de las reglas, pues bueno, las 8 reglas que son importantísimas para el cuidado de esta enfermedad, pero bueno, pues luego os lo doy, sí. Y claro, el día de hoy lo hacemos más que nada porque como seguimos con la prevención, entonces me parece súper interesante que ya cuando entramos en diálisis tener pues bueno, más datos o más conocimiento de por qué nos vamos a hacer una fístula o un catéter. A mí me parece que es un tema muy apasionante, ¿no? Y que, bueno, ya nos lo explicará la doctora. Y nada, sin más voy a presentarla. Ella es la doctora Natalia de la Fuente, es médico adjunto del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Galdácano, con más de 20 años de experiencia en accesos vasculares. Es la coordinadora y responsable de dicha consulta desde hace más de 10 años. Es miembro del GEMAF, que es Grupo Español Multidisciplinar del Acceso Vascular, habiendo colaborado en la elaboración de la Guía Clínica Española del Acceso Vascular, actualizada y publicada en el 2017, para personas con enfermedad renal, que como os digo, luego os repartiremos porque los tenemos ahí. Bueno, pues buenos días a todos. Como ha dicho Belén, me llamo Natalia, soy cirujana vascular y he preparado una, no sé si se me oye bien, me quito la mascarilla, se me entiende. He preparado una presentación sobre las cosas que yo creo que una persona con enfermedad renal debe conocer de su fístula. ¿De acuerdo? He intentado hacer una presentación pues sencilla porque no está dirigida a personal sanitario, con mucha gráfica, con mucho dibujo, pero bueno, en cualquier caso, pues si alguna cosa no entendéis, pues en cualquier momento me podéis parar y preguntar, o al final de la charla podemos aclarar todas las dudas que tengáis.
Muchas de las cosas que digo están recogidas en el manual del acceso vascular para personas con enfermedad renal, que luego creo que os van a repartir. Incluso veréis que hay alguna foto que he cogido de este manual, porque son fotos muy gráficas y me parece que algunas no eran mejorables. Pero bueno, de esta manera las vemos aquí, las podéis repasar en casa y yo creo que es bastante útil. Bueno, pues empezamos un poquitín por el principio. Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad renal crónica, lo primero que ocurre es, pues, ¿esto qué es, no? Pues una enfermedad renal crónica es una pérdida progresiva y gradual de la función del riñón. ¿Y cuál es la función del riñón? Pues la función del riñón es eliminar los desechos y el exceso de líquido de la sangre que luego van a ir excretados por la orina. El hecho de que estemos celebrando el Día Mundial del Riñón ya nos tiene que dar una idea de que es una enfermedad pues, que tiene un gran impacto en la sociedad. Afecta a un 15% de la población adulta española, incluso se cree que esto está infradiagnosticado. Esto es 1 de cada 7 adultos en España tiene una enfermedad renal en algún grado. Es una enfermedad más frecuente en varones y en edad avanzada, lo cual no quiere decir que personas jóvenes también puedan estar afectadas. Y cuando hablamos de edad avanzada no estamos hablando de octogenarios y nonagenarios, sino que hasta un 40% de las personas con más de 65 años pueden tener enfermedad renal crónica. Puede llegar un momento en toda vida de una persona con enfermedad renal crónica que cuando este puzzle se deshace demasiado, pues ya nuestros riñones no pueden realizar la función que tienen que realizar. Los desechos y el exceso de líquido se acumulan hasta niveles tóxicos que nos pueden envenenar la sangre. Necesitamos entonces algo que haga la función que no puede hacer el riñón. En un mundo de hadas, pues esto sería un universo de amor, pero como ya somos mayores para creer en príncipes y princesas, pues necesitamos un tratamiento renal sustitutivo. Hay 3 tipos de tratamiento renal sustitutivo: la diálisis peritoneal, el trasplante renal y la hemodiálisis. En nuestro medio, la forma más habitual de hacer un tratamiento renal sustitutivo es la hemodiálisis. ¿Y qué es la hemodiálisis? Pues bueno, en la hemodiálisis lo que tenemos es una máquina que nos va a hacer la función que nuestros riñones no pueden hacer, ¿de acuerdo? Que es la de filtrar las toxinas y eliminar el exceso de líquido de la sangre. Para ello, tenemos que sacar la sangre intoxicada de la persona, pasa por la máquina, se filtra y la devolvemos limpia. Y para hacer esto, no nos sirve una vena de las normales que nos pinchan para sacar una analítica que va gota a gota, sino que necesitamos un caudal muy grande, un grifo con mucha potencia para sacar la sangre de la persona y meterla en la máquina. Esta sangre se limpia y la tenemos que meter, y no nos vale tampoco meterla a un sitio donde la sangre esté estancada, sino que necesitamos un sitio donde corra mucho. Es decir, necesitamos algo que nos permita sacar una cantidad de sangre y meterla otra vez, pero en gran cantidad. Eso, por desgracia, en el cuerpo no existe y tenemos que crear. Y esto es precisamente lo que es una fístula arteriovenosa. Porque hay que recordar que si no tenemos un acceso vascular, no nos podemos hacer un tratamiento de hemodiálisis. Existen 3 tipos de acceso vascular: la fístula arteriovenosa nativa, la fístula arteriovenosa protésica y el catéter venoso central. La fístula arteriovenosa nativa es una intervención que hacemos en la que lo que hacemos es unir una arteria a una vena periférica de estas superficiales que tenemos en el cuerpo, de manera que lo que queremos es que la vena, esta vena de aquí, se engorde, coja un tamaño grande y coja además un caudal muy grande de sangre para que luego se pueda pinchar en la diálisis. Como es superficial no hay ningún problema. Se pinchan las 2 agujas, por una aguja se coge la sangre, va a la máquina de diálisis, por la otra se devuelve la sangre limpia. Puede ocurrir que no tengamos unas venas superficiales utilizables para una fístula, pues porque se han gastado, porque no las tengamos, sin más. Entonces, en ocasiones tenemos que utilizar una prótesis. La prótesis lo que hacemos es engancharla a una arteria y a una vena, pero no de las superficiales, sino de unas venas que están más profundas. Estas venas profundas, como quedan profundas, no se pueden pinchar. Lo que se pincha realmente es la prótesis, que la dejamos alojada adrede justo debajo de la piel, ¿de acuerdo? Subcutánea. Y se pincha a través de la piel la prótesis que se deja aquí alojada. El último tipo sería el catéter venoso central. El catéter venoso central es un tubo que se coloca en una de las venas gruesas, normalmente del cuello,
cuyo orificio se deja en la entrada del corazón. En esta zona lo que nos permite es manejar caudales muy altos de sangre, ¿de acuerdo? Tiene dos ramas, que estas dos ramas van a quedar por fuera del cuerpo, que son las que se van a conectar a la máquina, una para recoger la sangre y otra para meter. De todos ellos, el tipo de acceso preferido va a ser siempre la fístula nativa. Si no se puede hacer una fístula nativa, una fístula protésica, y hay que evitar en lo posible la realización de un catéter. ¿Todo esto por qué? Pues porque bueno, sabemos que las fístulas nativas duran más, se complican menos, especialmente se infectan menos. Como se complican menos y es más fácil su mantenimiento, pues requieren menos hospitalizaciones y también tienen menor coste económico. Si la fístula arteriovenosa es la heroína de este cuento, pues el catéter venoso central es el villano. A veces necesario, pero siempre que se pueda hay que evitarlo. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que se complican más, que se infectan mucho más que las fístulas nativas, también más que las prótesis. Derivadas de esas complicaciones van a provocar más ingresos relacionados con el mantenimiento del catéter venoso central y eso va a hacer que haya un exceso de mortalidad en las personas que se realizan por un catéter y no por otro tipo de acceso vascular. Además, otro inconveniente que tiene es que hay unos puntos limitados donde poder poner un catéter, normalmente los dos lados del cuello o las ingles. ¿Qué pasa? Que cuando hay un catéter mucho tiempo en una vena, que sea una vena grande, lo que puede ocurrir es que esta vena se estropee, se tapone. Y si se tapona, nos va a bloquear cada una de las extremidades para futuros accesos vasculares. Por lo tanto, a largo plazo un catéter no es una buena solución, porque recordemos que sin un acceso vascular no es posible dializarse. ¿Cuándo tenemos que realizar el primer acceso vascular? Pues si es posible, idealmente antes de empezar la diálisis. ¿Y por qué? ¿Por qué ese adelantamiento? Pues porque las fístulas, salvo que vayamos a entrar en diálisis por un catéter, necesitan lo que se llama un tiempo de maduración. El tiempo de maduración es el tiempo que pasa desde que se hace una fístula hasta que se pueda utilizar. En ese tiempo, lo que ocurre es que la vena engorda, la pared de la vena o de la prótesis se adapta, se engloba dentro del tejido para que luego pueda pincharse. Y el tiempo de maduración es diferente en las fístulas que en las prótesis. En las fístulas es más largo, se necesita entre 1 o 3 meses para que una fístula se pueda pinchar desde que se hace, y en las prótesis es alrededor de 2 semanas, aunque incluso hay prótesis de punción inmediata que incluso es más cortito ese periodo. Por tanto, se recomienda realizar una fístula nativa unos 6 meses antes de que se prevea que va a entrar en diálisis esa persona, o una fístula protésica entre 3 o 6 semanas antes de que se prevea la entrada en diálisis. Esto a veces es muy complicado porque no se sabe exactamente cuándo una persona va a necesitar diálisis, pero la idea es que cuando esa persona necesite diálisis tenga un acceso vascular ya maduro y preparado para utilizar, y el objetivo es no poner catéteres, ¿de acuerdo? Hay veces que no se puede, hay veces que la enfermedad renal crónica progresa rápidamente o de repente, no nos da tiempo a preparar un acceso vascular y hay que entrar con un catéter. En ese caso, pues la fístula hay que hacerla cuanto antes, para que el catéter esté puesto el menor tiempo posible. Llegado a este punto en el que pues, la persona con enfermedad renal ha hablado con su nefrólogo, han decidido hacer un tratamiento renal sustitutivo y ha elegido la hemodiálisis como método de tratamiento renal sustitutivo, pues nos lo envían a nosotros, al cirujano vascular. Nosotros, mediante una historia clínica, la exploración física y una ecografía, vamos a determinar si se puede hacer una fístula y qué tipo de fístula es la más adecuada para esa persona. Y ya desde este momento, la persona con enfermedad renal puede empezar a cuidar su fístula, incluso antes de hacerla. Es muy importante la preservación del capital venoso, no solo para la fístula que nos han indicado, sino también para futuras fístulas. ¿Y esto qué significa? Pues que hay que intentar protegerlas, hay que intentar que no nos pinchen, que no nos saquen analíticas, que no nos cojan vías en las venas del antebrazo y del brazo. Una buena opción, aunque a veces no es posible, pero si es posible, sería pinchar las venas del dorso de la mano o del dorso del antebrazo, que son venas que nunca vamos a utilizar para una fístula. También se puede empezar a hacer ejercicios isométricos.
Ejercicios isométricos es con una pelota antiestrés, hacer este tipo de ejercicios, o con un handgrip, que es este otro aparatejo, que se compra en Decathlon, que cuesta 7 euros. Es ejercitar la musculatura porque eso va a favorecer... Porque eso va a favorecer que las venas se agranden, las venas periféricas, y eso va a aumentar las posibilidades del éxito de hacer una fístula y va a favorecer también que madure mejor. ¿Existe la fístula ideal? Pues la respuesta es no, no existe. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que aparece en unas guías clínicas americanas nuestras, que viene a decir que hay que hacer el acceso correcto, en el paciente correcto, en el momento correcto y por la razón adecuada, ¿no? Esta frase, que no dice nada, realmente lo dice todo, ¿no? La traducción que yo hago es que hay que individualizar. No todas las personas con enfermedad renal llegan al momento de la hemodiálisis de la misma situación. Hay personas que tienen todas las opciones abiertas, pero hay otras que han ido perdiendo opciones por el camino. Y por lo tanto, lo que para este caso puede ser no aceptable, para este otro puede ser la mejor opción. Entonces, hay que individualizar, no se puede generalizar, y cada persona llega en un momento determinado y en cada persona lo adecuado puede ser diferente. Aunque no existe un acceso ideal, sí que hay unas directrices que hay que intentar seguir en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? La primera es que hay que hacer la fístula lo más distal posible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de todas las opciones de venas que tenemos para hacer fístulas, a veces no están todas, pero en caso de que estuviesen, hay que intentar empezar por lo más distal. Si puede ser, por la muñeca. Si en la muñeca fracasa, pasar al codo. Si el codo fracasa, pasar al brazo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque al revés no se puede hacer y tenemos que intentar no quemar etapas. Si hacemos una fístula del codo y no funciona, nunca podremos pasar a la muñeca. ¿De acuerdo? Y recordad esta foto, que no se ve, pero bueno, era la de los pollitos, que más vale tener todas las opciones abiertas que luego lamentarnos por haberlas perdido por el camino. A igualdad de condiciones, priorizar la extremidad no dominante. No por nada, la mano se va a poder seguir utilizando, pero es más cómoda para la persona que se está dializando tener su mano dominante libre durante la diálisis. Como hemos dicho antes, nativa antes que protésica, se puede ser, y evitar en lo posible los catéteres venosos. Y siempre agotar las opciones de fístulas y prótesis en los brazos antes que pasar a las piernas, porque también es más cómodo dializarse por un brazo que por una pierna, y las prótesis en las piernas pues infectan más frecuentemente que en los brazos, porque simplemente la ingle es una zona realmente más sucia. Bueno, sea cual sea la fístula que tenemos que hacer, y ahora ya dejo un poquito aparte el tema de los catéteres, es una intervención quirúrgica que se hace en quirófano, habitualmente sin ingreso, a veces con un ingreso de 24 horas en el caso de las prótesis, y habitualmente con anestesia local o locorregional. Algunos ejemplos, por ejemplo, una fístula nativa, recordemos que es la unión entre una arteria y una vena directamente. Podría ser a nivel de la muñeca, esta es la demarcación, por aquí va la arteria que se utiliza, por aquí va la vena. Esta sería la zona ya unida, esta es la arteria, esta es la vena. Con un poquitín más de detalle, esta es la localización normal de una arteria radial, esta es la vena que se utiliza para hacer una fístula en la muñeca. Aquí veis que la vena ya se ha cortado y se ha liberado, y aquí veis que ya está unida a la arteria. La hemos cosido literalmente a la arteria y ahora el paso va directo desde la arteria a la vena. Esta sería la cicatriz que queda después de la intervención. Y esta sería esta fístula radiocefálica un mes después de hacerlo. Veis cómo la zona de que hemos trabajado está aquí y veis cómo aquí se ha dilatado y se ha ensanchado toda esta vena del antebrazo, incluso la del brazo, que va a ser la que se va a utilizar para pinchar en la diálisis. Este es otro ejemplo, en este caso una fístula en el codo. Esta es la demarcación de cómo son las venas que vamos a utilizar. Con la cinta roja se ve la arteria, con las cintas azules la vena, y veis que aquí hemos cogido un cacho de vena y lo hemos unido a la arteria. Y hemos creado una fístula húmero perforante. Perdona, Natalia, ¿en el codo qué quiere decir? En el codo es aquí, en la flexura del codo. La flexura. De hecho, las zonas son, como hemos dicho, muñeca, Muñeca, aquí
en el codo, no en el mismo pliegue, sino un poquito por debajo, y la siguiente ya es en el brazo. Son como los tres escalones que podemos utilizar en caso de estar todo disponible. Esto sería como se ve, por ejemplo, una fístula de codo, en este caso ya está siendo utilizada para la diálisis, veis que se ha desarrollado esta vena, en este caso la vena cefálica del brazo, y es la que están pinchando para la diálisis. En las fístulas protésicas, lo que hacemos es interponer un trozo de plástico, un plástico especial, se pone entre una arteria, normalmente la arteria humeral, y se engancha a una vena de las que quedan profundas, ¿de acuerdo? Puede ser esta vena de aquí, que es la vena axilar, en las fístulas, en las prótesis que se ponen en el brazo, o puede ser esta otra vena, que es una vena que no es tan profunda, pero también lo es, la vena basílica, en prótesis que se ponen en el antebrazo. En los dos casos, veis aquí, esto sería, digamos, el tejido, el músculo, y este sería el tejido celular subcutáneo, lo que hay entre la piel y el músculo. En los dos casos, la prótesis se queda puesta aquí, justo debajo de la piel, en la zona de la grasa, para que luego, como veis aquí se ve la impronta de la prótesis, esto queda justo debajo de la piel y es la zona que se va a pinchar en la diálisis. ¿De acuerdo? No se pincha la vena porque queda muy profunda, lo que se pincha es lo que hemos puesto en medio, que es la prótesis. ¿Cómo tenemos que cuidar la fístula? He diferenciado tres periodos. El periodo justo después de la intervención, el periodo de maduración de la fístula, que es el periodo que tenemos que esperar hasta pinchar la fístula, y el periodo en el que ya estamos utilizando la fístula. Justo después de la intervención, pues bueno, vigilar el apósito. Habitualmente no se produce ningún sangrado, pero si se produce un sangrado, lo que hay que hacer es apretar la zona y si no para, acudir a urgencias. Y hay que intentar pues, mantener la extremidad elevada para que no se hinche, para que vaya un poquito mejor los primeros días. ¿De acuerdo? En el periodo de maduración es importante realizar los ejercicios isométricos porque va a favorecer la maduración de la fístula, va a aumentar el éxito de maduración de la fístula. Es importante no llevar cosas que compriman la fístula, no tomar la tensión en el brazo de la fístula, no cargar con bolsas justo encima de la fístula, evitar relojes, evitar muñequeras, cosas que nos pueda comprimir toda esa zona. En el periodo de utilización de la fístula, lo mismo, también evitar relojes, anillos, porque a veces se hincha la mano, entonces los anillos y demás es mejor llevarlos en la fístula, en la mano que no tiene la fístula. Evitar la compresión, como antes, evitar, por supuesto, que nos pinchen ninguna analítica o que nos cojan ninguna vía en el brazo de la fístula, eso está totalmente prohibido, la fístula solo se pincha en la diálisis. Evitar dormir sobre la fístula y no levantar un peso excesivo, aunque se puede hacer la actividad normal de una persona, pero bueno, pues sin pasarse, ¿no? Cuando ya estamos utilizando la fístula, vamos a tener un aliado enorme a la hora del cuidado, que es el personal de enfermería de hemodiálisis. En la hemodiálisis, pues bueno, hay que llegar a esta situación de estar con la fístula pinchada y dializándonos, hay que seguir unos pasos, ¿no? Pues una higiene y una desinfección previa a la punción, utilizar un anestésico local opcional, dependiendo pues, de la tolerancia al dolor de pinchazo, que normalmente es lo que peor se lleva de la diálisis. La punción tiene que ser siempre por parte de personal de enfermería especializada y formada en técnicas de hemodiálisis. Y luego, después de pinchar, hay que hacer una fijación de las agujas y de las líneas de hemodiálisis, pues para evitar que la aguja se salga en mitad de la diálisis, que haga hematomas, etc. A la hora de pinchar nos puede ayudar la compresión proximal de la vena para que la vena se hinche un poquito más. Y hay tres técnicas de punción de la fístula. ¿De acuerdo? La punción en escalera, la punción en área y la punción en ojal. La punción en escalera, sería esta de aquí, pues es como imaginar dos tramos de escalera y cada día pinchar en un punto diferente, en un escalón, de manera que se va a ir rotando los puntos de punción. El inconveniente que tiene esta técnica es que necesitamos un segmento muy largo, puncionable, que también es más dolorosa, porque se cambia cada día el punto de punción, pero la gran ventaja que tiene es que se minimiza la aparición de aneurismas y dilataciones en el trayecto de la vena. Y de hecho, pues es la técnica más recomendada para utilizar en la punción de la fístula. Esta sería la punción en área. Lo que se hace es, en cada sesión se pincha en la misma zona, ¿de acuerdo?
La ventaja que tiene es que es menos dolorosa y la desventaja es que se produce un debilitamiento de la pared de la vena y hay tendencia a que se formen aneurismas o dilataciones en el trayecto de la vena. En la práctica, aunque no debería ser así, es la práctica más utilizada en las salas de diálisis. Y por último, la técnica en ojal, que la verdad es que en nuestro medio se utiliza muy poquito, está indicada en fístulas que son muy profundas o que hay un trayecto muy pequeñito de punción. Y lo que se hace es cada día pinchar, no en la misma zona, sino exactamente en el mismo punto, con la misma dirección, con unas agujas especiales, que lo que consiguen es crear una especie de trayecto subcutáneo desde la piel hasta el interior de la fístula, y de manera que siempre se pincha sobre el mismo tiempo, sobre el mismo sitio. El problema de esta técnica es, primero, que es muy específica, se necesita una formación importante, y luego además también hay mayor riesgo de infección, porque en cada punción hay que retirar la costra que se ha formado en la punción anterior. Es una técnica que la verdad es que aquí no se utiliza demasiado. Después de la diálisis y de que nos retiren las agujas, pues hay que hacer una compresión que la puede hacer el personal de enfermería o a poder ser la misma persona que se ha dializado con la otra mano. Y en el domicilio, ¿qué cuidados hay que hacer? Pues bueno, después de cada diálisis podemos retirar los apósitos que nos han puesto de hemostasia a las 24 horas, nunca retirar la costra que se nos haya podido formar en la zona de punción de la fístula. Y si se produce algún tipo de sangrado en la zona de punción, pues lo primero, mantener la calma, y segundo, levantar el brazo por encima del nivel del corazón y con la otra mano comprimirnos el punto que nos esté sangrando. Si no deja de sangrar, acudir a urgencias. Y luego el otro cuidado que hay que hacer en el domicilio es la autoexploración. La autoexploración es muy importante y es importante que vosotros también la conozcáis, porque al final es parte de vuestro cuerpo y hay que conocerlo. Y esto enlaza un poco con el tema de la vigilancia de la fístula. Para la vigilancia de la fístula hay realmente un equipo multidisciplinar que va a estar vigilándola, no estáis solos vosotros, ¿no? Está la enfermería de diálisis, está el nefrólogo, estamos nosotros, los cirujanos vasculares, y están también los radiólogos intervencionistas. Pero en el centro de todo está el que tiene la fístula, ¿no? Y la autoexploración es muy importante. El objetivo de la vigilancia de la fístula es evitar la trombosis, es evitar que un día llegue la persona a la sala de diálisis y resulta que la fístula se ha parado, como se ha parado la fístula y no se le puede dializar. ¿De acuerdo? Como la mayoría de las trombosis van precedidas de una zona de estrechez, de una estenosis, realmente el objetivo de la vigilancia de la fístula es detectar las estenosis y tratarlas antes de que ocurra que se pare la fístula. La autoexploración del paciente. Esto es muy sencillo, son 3 pasos básicos, que uno es la inspección, la palpación y la elevación. Es fácil, vamos uno a uno. En la inspección, pues bueno, lo primero es que cada día hay que echar un vistazo general a la extremidad donde está la fístula, desde el hombro hasta la mano, y compararla con los días anteriores, ver si hay algún cambio. Echar un vistazo a la mano, tener en cuenta los cambios de coloración, de temperatura, si aparece una zona pues, de menos sensibilidad o de menos fuerza, y por supuesto dar la voz de alarma si aparece dolor o alguna herida en la mano, porque puede ser que la fístula le esté robando sangre a la mano. Y luego observar más detenidamente los puntos de punción de la sesión anterior, pues que no existan costras exageradas, que no supure, que no existan hematomas. La palpación es tocar la fístula. Tocar la fístula, pones la mano encima y notar esa especie de calambre o de vibración que se nota cuando una fístula está funcionando. Si no se nota, es que la fístula no está funcionando. Y por último, el test de elevación. Consiste simplemente en subir el brazo, elevar el brazo por encima del nivel del corazón y ver cómo existe un vaciamiento de la fístula, cómo la columna venosa se vacía. Eso quiere decir que la sangre está retornando al corazón sin ningún tipo de impedimento, sin ningún obstáculo. Cuando esto no ocurre, cuando la columna venosa no se vacía, puede ser que exista algo que está impidiendo el retorno de la sangre. Esto es una estenosis que llamamos, un estrechamiento en el conducto. Lo que ocurre, como en este caso, por ejemplo, es que cuando elevamos el brazo, no sé si se llega a apreciar muy bien, pero vemos que aquí hay un segmento de la fístula que no termina de vaciarse, a pesar de que está con el brazo hacia arriba, eso debería vaciar. Y es porque tiene una zona de estrechez en este punto.
¿De acuerdo? Y eso simplemente no necesitamos ecografías, no necesitamos fistulografías. Muchas veces con una simple exploración ya podemos al menos sospecharlo y luego ya pues, hacer las pruebas que lo confirmen. Pero es importante que cada uno conozca su fístula, la explore, note cambios. Como digo, no estamos solos en la vigilancia de la fístula, va a haber otros profesionales implicados. Pero en cualquier caso, si la persona con enfermedad renal se autoexplora la fístula y ve algo que no le gusta o que ha cambiado, pues puede dar la señal de alarma. El personal de enfermería también explora la fístula cada vez que vamos a hacer la diálisis, la tocan, la inspeccionan, la auscultan. También puede haber signos pues, a la hora de pinchar que al personal de enfermería le haga saltar la alarma, pues, por ejemplo, dificultad a la hora de pinchar una fístula que anteriormente se pinchaba bien, que aspiren coágulos, que el tiempo que tarda en dejar de sangrar la fístula sea demasiado largo, cuando antes no lo era. Y luego, otro tipo de parámetros de diálisis que nos chiva la máquina, ¿no? Pues que tiene, habréis oído, pues tiene presiones venosas elevadas, que el flujo es bajo, que la recirculación es elevada, o que no está bien dializado. Pues bueno, todo eso nos tiene que encender una bombillita, una señal de alarma, para hacer una prueba de imagen, habitualmente una ecografía, que nos ayude a ver qué está pasando ahí. Muchas veces se diagnostica una estenosis, una estrechez en algún punto del trayecto de la fístula. En ocasiones, normalmente con una ecografía suele ser necesario, pero en ocasiones, cuando las zonas de estrechez están en zonas no accesibles a la ecografía, hay que hacer una fistulografía, que es un pinchazo en la fístula, nos meten un contraste por dentro y vemos qué está pasando por dentro y dónde está la estrechez. En cualquiera de los casos, pues bueno, sabemos que hay una estenosis. ¿Por qué es tan importante el detectar una estenosis a tiempo? Pues porque, como he dicho antes, muchas estrecheces terminan en trombosis. Y si un día llegamos con la fístula parada, pues no se puede dializar. Entonces es importante intentar que no pase esto. Cuando detectamos una estenosis, pues hay que tratarla. El tratamiento de una estenosis no hay que hacerlo súper urgente, pero sí lo antes posible para evitar todos los problemas que estén derivando en la hemodiálisis de esa estrechez y también para evitar que no se tapone la fístula del todo. Dependiendo de los centros, de las posibilidades, del tipo de estrechez, pues la puede tratar el cirujano o el radiólogo intervencionista. Los cirujanos, ¿cómo tratamos estas estrecheces? Pues muchas veces lo que hacemos es hacer una unión, una nueva anastomosis por encima de la estrechez. En otras ocasiones sustituimos la zona estrecha por otro tipo de tubo, o un tubo de plástico, o utilizamos otra vena y saltamos, digamos, la zona de obstrucción para que vuelva a pasar la sangre. Los radiólogos, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen lo que os he dicho antes, una fistulografía, que es pinchar la fístula, meter un contraste y allí donde ven la estenosis hinchan por dentro un balón para intentar abrir la vena por dentro. En ocasiones es necesario poner algún tipo de muelle dependiendo un poco de las localizaciones. ¿Y qué pasa si no hemos llegado a tiempo? Si no hemos detectado esa estenosis o si la trombosis no ha tenido relación con una estenosis y llegamos a la sala de diálisis con la fístula parada. Pues la primera consecuencia es que no nos vamos a poder dializar. Y dializarnos hay que dializarse de alguna manera, con lo cual ahí sí que es necesaria una intervención urgente, por lo menos de valoración, porque una de dos, o destapamos la fístula o nos ponen un catéter. Lo ideal es evitar el catéter, pero de alguna manera, lógicamente, hay que dializarse. Para evitar el catéter hay que destapar la fístula si es posible. ¿Cómo lo hacemos los cirujanos? Pues bueno, dependiendo también la localización, el tipo de fístula y demás. Hacemos una intervención que se llama trombectomía. Y esta operación consiste en hacer una pequeña incisión en la vena o en la prótesis que está taponada y metemos este tubito, que se llama un balón de Fogarty, lo metemos deshinchado hasta que pasa más allá del coágulo. Cuando pasa el coágulo hinchamos el balón y arrastramos hacia atrás, sacando o extrayendo el coágulo de la vena o de la prótesis. Este tipo de tratamiento es más exitoso en las prótesis que en las venas. En las venas la verdad es que el resultado suele ser malo y muchas veces, dependiendo de cómo sea la vena, si está muy dilatada, si tiene muchas dilataciones, ni siquiera lo podemos intentar porque no tiene ningún sentido. Son venas no rescatables. ¿Cómo lo hacen los radiólogos? Pues meten un aparato por dentro de la vena por punción que lo que hace es fragmentar el coágulo al tiempo que lo aspira. ¿De acuerdo? En cualquiera de los dos casos, si hemos
conseguido extraer el coágulo, si hay una estenosis también hay que tratarla, porque si no se volvería a trombosar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese sería un poco el tratamiento. ¿Se pueden rescatar todas las prótesis? No. ¿O todas las fístulas? No, pero algunas sí. ¿De acuerdo? Y por lo menos sí que es necesario una valoración urgente para descartarlo. Si no se puede rescatar, pues entonces ya no queda más remedio que coger un catéter. Otras complicaciones de las fístulas, pues bueno, aneurismas, pseudoaneurismas, infecciones, isquemia distal o el robo y una insuficiencia cardíaca por alto flujo. Los aneurismas y pseudoaneurismas. Un aneurisma es una dilatación, esto sería una vena normal, una dilatación en la pared de la vena. Tiene todas las capas de la vena, o sea, realmente es simplemente que se ensancha. Un pseudoaneurisma es algo diferente y es que las capas de la vena de la pared se rompen y lo que tenemos realmente es un hematoma contenido por el tejido que hay alrededor. O sea, es un falso aneurisma. Los aneurismas son relativamente frecuentes en las fístulas, suelen aparecer en el trayecto de la vena, sobre todo en fístulas de larga duración, las que llevan años funcionando, y se relaciona con la punción en área, como hemos comentado anteriormente. Pinchar siempre en la misma zona provoca un debilitamiento de la pared y eso hace que la vena se pueda ensanchar en esas zonas. No siempre es necesario tratar los aneurismas venosos, porque estos son casos extremos, ¿de acuerdo? Claro, los aneurismas venosos o dilataciones en una fístula normal no es necesario tratarlas, pero cuando ya son muy grandes o aparece alguna zona de lesión sobre la piel, etcétera, pues entonces en esos casos sí que hay que tratarlos. Los pseudoaneurismas, pues normalmente se relacionan con punciones que no han hecho una correcta hemostasia y se produce un pequeño hematoma encapsulado al lado de la vena o de la prótesis. Cuando son pequeños no requieren tratamiento y lo único que hay que hacer es dejar descansar esa zona para que termine de coagular y vigilar. Cuando afecta a las anastomosis muchas veces están relacionadas con infecciones y entonces en esos casos sí que hay que tratarlas. Las infecciones, como hemos dicho, es una complicación sobre todo del catéter, también de la prótesis y mucho menos de las fístulas nativas. El tratamiento pues, es muy variado, desde un tratamiento antibiótico hasta una retirada parcial de un cacho de la fístula o de la prótesis o hasta tener que retirar toda la prótesis o la fístula y quedarnos sin el acceso. Y la isquemia distal o el robo, bueno, aquí no sé si se llega a ver el esquema, creo que no. Bueno, en una fístula lo que ocurre es que la sangre, imaginaos una fístula aquí en el codo, que la sangre llega por la arteria y en vez de ir directamente a la mano, se vuelve otra vez hacia la vena. ¿De acuerdo? De esa manera, la mayor parte de la sangre va en esa dirección y hay poquita sangre que va hacia la mano. Incluso a veces la fístula tiene tanta fuerza que chupa la sangre de la mano hacia arriba. ¿De acuerdo? Habitualmente, esto ocurre casi siempre, pero habitualmente se compensa con otros mecanismos y lo más normal es que no haya un robo de sangre a la mano. Pero cuando no hay un buen sistema compensatorio, se puede producir un robo de sangre a la mano y puede aparecer dolor o incluso pueden aparecer úlceras en los dedos y entonces el tratamiento también es muy variado. O bien técnicas de reducir el flujo de la fístula o incluso a veces es necesario el cierre completo de la fístula. Y pasa algo parecido con la insuficiencia cardíaca por alto flujo. Suelen ser fístulas que funcionan demasiado bien, ¿de acuerdo? Pues a veces es necesario técnicas para reducirles el flujo o a veces no hay más remedio también que cerrar la fístula y evitar por un catéter. Mensajes para llevar a casa que yo creo que son los que me gustaría que la gente se quedase con ellos. Pues lo primero, que si hemos decidido hacer hemodiálisis, necesitamos un acceso vascular. No se puede hacer hemodiálisis sin un acceso vascular. Que lo mejor es dializarse por una fístula nativa y que hay que evitar en la medida de lo posible los catéteres. Lo mejor también, cuanto más distal, mejor. Si puede ser una extremidad no dominante, pues mejor. Pero muchas veces hay que individualizar qué tenemos y qué podemos hacer. Hay que intentar evitar el catéter, por eso hay que intentar hacer la fístula antes de que la persona entre en diálisis, para no tener que entrar en diálisis con un catéter. Muy importante la autoexploración, conocerse la fístula. Esto, junto con el equipo multidisciplinar, va a ayudar a la vigilancia de la fístula, que va a detectar estenosis y va a evitar que se trombose la fístula. Y volvemos otra vez a lo anterior, evitaremos poner catéteres. Y esto es todo un poco lo que quería contaros. Deciros que
que muchas veces los cirujanos olvidamos que la fístula al final es la punta del iceberg con lo que vosotros convivís, que es la punta del iceberg de la insuficiencia renal crónica, que no solo vivís con ella las 3 horas de la diálisis, sino que vivís con ella 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pero el hecho de que se pueda hacer o se pueda cuidar el acceso vascular va a aliviar un poquito en parte esa carga que lleváis a la espalda y puede mejorar vuestra calidad de vida.